Si una cosa he descubierto en el Señor es cuántos sombreros uno se tiene que poner. Y qué gozo poder en esta mañana juntos levantar el nombre del Señor, amén. Y declarar su gloria y alabanza y honor. Él es bueno con nosotros y Él permite muchas cosas y muchas oportunidades y bendito y exaltado sea su nombre. ¿Tú lo necesitas en esta mañana? ¿Estás consciente que Él es un Dios tan bueno que está listo para acercarse a nosotros y tocarnos de nuevo de una forma fresca y necesaria? ¿O ha sido tu experiencia de, por decir, tener una costumbre de venir a la iglesia, de conocer y oír algo nuevo y como resultado aprender, tener conocimiento de Dios? Pero como creyente, y esta es la pregunta con la cual quiero comenzar contigo en esta mañana, que la medites conmigo, como creyente, tu experiencia con Dios ha sido menos de lo que tú pensabas que iba a ser o menos de lo que tú deseas que sea. Es decir, has depositado tu fe en Cristo, Él ha comenzado la buena obra, la cual Él terminará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses. Tú conoces el Evangelio, tú sabes que es verdad, tú has experimentado la realidad de un Dios real, poderoso, soberano, bueno, lleno de gracia y de amor. Tú has experimentado todas estas cosas. Pero tu vivencia como creyente carece de algunas cosas y quizás son difíciles de identificar. Pero tu diario vivir aparenta ser menos de lo que debe ser. ¿Quién puede decir, conozco algo de eso? Pueden levantar la mano, esto no es un truco. A veces es truco, pero hoy no. Todos sabemos esa experiencia. Es más, cuando tú te encuentras solo, si tú es una vida que practicas tiempo con el Señor para orar, para buscar de su presencia, quizás esos son los momentos algunas veces más vacíos, que tú lo buscas, tú lo deseas, y Él quizás se manifieste, quizás tú aprendas algo de Él, pero en cierto sentido, como creyente, tú sabes, pero hay más y yo no tengo ese más. Yo sé que Él es más poderoso de lo que yo estoy experimentando de Él. Hay algo que se me escapa, hay algo que no tengo, que necesito, que deseo, pero todavía no sé ni cómo expresarlo, mucho menos pedirlo y mucho menos entender exactamente cómo experimentarlo. Cuando yo, como joven, llegué a la etapa de comenzar la universidad, empecé a estudiar y por la dicha del Señor me crié en un hogar cristiano y me encontré en un colegio cristiano. Estuve en ese colegio por 2 años y me quedé principalmente fascinado con uno de mis maestros. Es uno de mis maestros de Biblia, y el conocimiento que tenía este hombre era asombrante. Es decir, no había pregunta que yo no podía preguntar o otra persona en la aula podía preguntar a la cual no tenía él no solamente una respuesta, pero una respuesta magnífica, profunda, excelente, pero que uno decía, wow, él conoce a Dios, él conoce quién es Dios. Y yo me acuerdo deseando eso para mi vida, buscándolo, pero no teniéndolo. Conociendo mucho de Dios, pero no teniendo lo que yo percibía que esta otra persona tenía. Pero vino un día donde yo tenía que tomar un examen en la clase. Yo no pude llegar ese día, no me acuerdo la razón por la cual no pude llegar. Entonces, como resultado, tuve que tomar el examen en la oficina de este profesor varios días después. Y me acuerdo ir a esa oficina de él. Él estaba muy ocupado con otras cosas, así que me sentó a mí y otra estudiante en una distancia donde él nos podía ver mientras que tomábamos el examen. Y él así ahí continuó en su oficina haciendo su trabajo. Y fue la primera vez, yo creo que en mi vida, donde oí algo que me dejó, voy a decir, estremecido en una manera que yo no esperaba.
Y es que llegó una llamada telefónica y levantó el teléfono el profesor y empezó a hablar y de repente metió una mala palabra que yo no había ni oído, mucho menos pensado en decir en algún momento de mi vida. Y yo pensé, yo no oí bien. Pero entonces solo aumentó el problema. Se enojó con la persona con la cual estaba hablando por teléfono. ¿Tú sabes? Los teléfonos antes que tenían el cordón y tú tienes que levantar los dos. Y hablando, y empezó él, inconsciente que estábamos como estudiantes ahí oyendo todo, una actitud, una palabrería, un lenguaje que me dejó a mí, que yo ni podía casi ni terminar el examen. Porque tenía un shock. Un hombre de Dios, una vida que ama a Dios, una vida que aparentemente tiene lo que yo deseo de Dios. ¿Y qué ha pasado aquí, en este instante? Es algo que yo llamo un defraude potencial. Y cuando digo un defraude potencial es que yo creo que esto existe en todos nosotros. En todos nosotros existe la capacidad de defraudar a Dios, a nosotros mismos y a otros, con simplemente descubrir que no somos todo lo que nosotros pensamos que somos. Yo había casi hecho un Dios de este hombre. Y le doy gracias a Dios que Dios nos removió esos dioses terrenales para poner mis ojos, enfocarme en el verdadero Dios. Y hermanos, ese es el problema, ¿me entienden? El problema es que nosotros queremos andar con Dios, queremos conocer a Dios, que queremos vivir la vida cristiana, pero nuestros ojos no están puestos en Dios. Y es la razón que muchas veces no lo podemos hacer. Nuestros ojos están puestos en los dioses terrenales, en las vidas que aparentemente caminan y andan y hacen cosas y parecen que verdaderamente eso lo tienen. Y es un potencial de defraude. Desde ese día yo descubrí a no poner mis ojos en ello. Y por supuesto, ni en mí mismo, porque yo ya había y entendía lo que estaba pasando. Desde ese tiempo yo he visto muchas otras dificultades a las cuales ni tengo que referirme, pero con seguridad se comprobó y debe comprobarse en tu vida la realidad que vivimos en un mundo donde nada ni nadie se asemeja a nuestro Dios. Él es fiel, justo, perfecto y veraz, y cantamos de Él y lo adoramos a Él y lo exaltamos a Él. Pero nadie ni se acerca a los escalones de Dios. Nadie. Y quiero decirlo otra vez, nadie ni nada. Amén. Ahora con eso como un plato, ahora quiero servir arriba de ese plato pan caliente. Bien, la palabra de Dios. Que tú sepas lo que nosotros somos y lo que Él es en nuestras vidas. Y con eso, hermanos, le invito a 1 de Juan capítulo 1. Esta mañana estoy comenzando una serie en 1 de Juan capítulo 1, donde vamos a nosotros descubrir lo que es el verdadero evangelio, el verdadero Dios, donde vamos a ser demandados, y yo te voy a demandar que tú camines con Dios como debes caminar con Dios. Amén, ¿eso es bueno que se haga? Que tú no digas, Señor, gracias por lo que me has dado, sino tú digas, Señor, más y más y más necesito de ti. Te necesito, Señor, como ni sé que te necesito. Dice 1 de Juan, capítulo 1, y voy a leer estos versículos primero y entonces vamos a indagar en ellos. 1 de Juan, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Padre, yo te pido que al entrar en este gran, profundo, precioso libro escrito por el apóstol Juan, nosotros podamos, Señor, comenzar a ver, a entender lo que Él veía, lo que Él entendía, y que nuestra comunión contigo, Padre, sea todo lo que tú has deseado que sea. Bendícenos, Señor, no solamente a la lectura de tu palabra en esta mañana, pero úsame, Señor, permite que mis palabras te honren. Tapa cualquier palabra o actitud que no te dé gloria y honra a ti. Y usa este momento aquí delante de ti, que tu pueblo tenga comunión contigo y tu palabra nos pueda transformar. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amados, estas palabras en estos primeros versículos no pudieran ser más directas. Amén. Cuando digo directo es que Él no ha gastado ningún tiempo en saludos, introducciones. Él no ha dicho, ¿cómo están, hermanos? Él ha dicho lo que era desde el principio. No pienses en otra cosa. No pienses en la iglesia. No pienses en los pastores. No pienses en la vida. No pienses en el bienestar. No pienses de bendiciones. No pienses de placeres o gustos o cualquier otra cosa. Piensa del que era desde el principio. Juan comienza, sus palabras vibran, están como moviéndose delante de nosotros. Un concepto profundo, real, del tema más importante que jamás hablarán los hombres. Lo que era antes que nosotros éramos. Lo que existía antes de toda existencia. Porque Dios no existe, Dios vive. Él es mucho más que algo. Él es el único en cual se encuentra la vida. Dios no está sentado como una piedra. Dios no es como un océano moviéndose. Dios no es como animales que se mueven y tienen sentidos, pero no piensan, no conocen. Dios es mucho diferente. En el principio, lo que era es algo glorioso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Entonces dice él, esto no es algo cualquier cosa, esto lo hemos oído. Nosotros no solamente lo hemos oído, pero lo hemos visto. Juan está dando testimonio de lo que él ha oído, lo que él ha visto con sus propios ojos. Pero él no está hablando de sí. Él dice constantemente nosotros, lo que nosotros hemos visto. Amado, ¿tú lo has visto? Porque Él no simplemente está hablando de su experiencia personal. Él está hablando de la experiencia que todo creyente debe tener. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Él sí habla de sí, pero mucho más allá de sí. Nosotros, hablando de esa comunidad de creyentes que lo habían visto, los discípulos que andaron con Él, pero mucho más. Nos llama a nosotros a participar. Nosotros también estamos incluidos a ver, a oír, a entender lo que hemos contemplado. Y mire que y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál es su tema? El verbo de vida. ¿Cuál es el centro de lo que él está diciendo? Hay algo que es más importante que todas las otras cosas. Hay algo que va más allá de todo lo visto o tocante o que se puede oír. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos tocado. Pero solamente porque Él ha venido. Porque lo que era desde el principio, Él se ha acercado a nosotros. Y como es, por esa razón hemos podido ver, Él no da tiempo para saludar o dirigirse a su audiencia. Solo existe un tema para el escritor. El escritor aquí, Juan, sabe bien lo que habla. No piense que Él está hablando de alguna historia de la cual oyó. Él experimentó esta realidad del Cristo verdadero entre nosotros. Él entiende la materia y su discurso con toda realidad. No hay ningún ángulo fuera en cual Él no ha entendido. Él lo ha visto de todas las perspectivas y Él sabe que esta es la verdad. Y no hay nada más importante para el creyente. No hay nada más importante para Juan. No ha dejado sentido común fuera en conocer el objeto principal.
como un científico, como un maestro. Él ha estudiado lo que él ha visto, lo que él ha oído. Y él dice, tú sabes que hay una manera y una sola cosa en la cual podemos nosotros enfocarnos. Y es que el Dios del universo se ha manifestado a nosotros. Lo hemos tocado, comimos con Él. Nos acostamos en el mismo lugar. Vimos cómo Él lloró, vimos cómo Él sufrió, vimos cómo Él anduvo. Vimos su santidad, vimos su pureza. Nos quedamos nosotros sin entender lo que veíamos. Pero ahí estaba. El creador del universo estaba con nosotros. Antes de todo lo que existe, esto existía. Primero que todos, más importante que todos, lo único que significa y tiene poder y sustancia y realidad, lo que era desde el principio. Y el apóstol Juan, hermanos, no es como los otros apóstoles. Quiero que tú entiendas. Él tiene algo para decirnos que transciende todo lo que los otros habían dicho y declarado acerca de Jesucristo. Él, Juan, es el apóstol más cercano a Jesucristo. Aún se dijo de él, el que tú amas. No, él aquel que está cercano a ti. Lo llamaban no solamente Juan, sino Juan el amado. En el círculo de los 12 habían 3. Pero en el círculo de los 3 había uno que estaba más cercano a Jesús. Uno que sí conocía a Jesús de una manera que los otros no conocían. Y ese es Juan. Otros hablaban de sus hechos, de sus actos, de sus palabras, de la historia. Lee los evangelios, dicen todos los detalles acerca de quién es Jesús. Pero cuando tú lees el evangelio de Juan, él no habla de esas cosas. Él habla diciendo, Él es Dios. Mateo dice, es el Rey. ¿No? Marcos dice, Él es el Hijo de los hombres. Pero Juan dice, Él es el verdadero Dios. Él no lo conecta a cosas terrenales, Él lo conecta a lo celestial, a lo eterno. ¿Quién es Jesucristo? Juan nos describe esta carta para que verdaderamente entendamos quién es Jesucristo y para que tengamos comunión con Él. Hermanos, vamos a estar varias semanas en este libro, pero yo quiero que tú, a través de estas semanas, tú entres en comunión con tu Salvador. A niveles que no has entrado. La experiencia humana, puedo decirlo de esta manera, la experiencia humana, hermanos, es una experiencia vacía cuando Dios se deja afuera. Seguro que todos lo hemos experimentado, amén. La experiencia humana sin Dios es vacía. Podemos tenerlo todo y tener nada. Podemos conocer todo y conocer nada. Dios es lo que cambia todo. Y comunión con Dios es de ser premiado sobre todas las cosas. El gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios, es decir, entra en comunión con tu Dios. Profundo, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que hay en ti, entra en comunión con tu Dios. Y Juan entendió esto y lo declara. Pero antes de ver esto en una forma de síntesis, yo quiero simplemente hacer alusión a algo muy importante, hermanos, que se encuentra ya en Samuel capítulo 12. Y no tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer. Pero el contexto de Samuel capítulo 12 es que el pueblo de Dios ha rechazado a su rey. Y escogieron a otro rey, querían un rey terrenal, no el rey divino, sino un rey entre los hombres. Y Samuel el profeta, después de descubrir esto, él empieza a sentirse terrible, y llora y platica a Dios. Y Dios le dice, Samuel, no te preocupes, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé cómo voy a tratar con este pueblo. Y después que Dios ya calma a Samuel, Dios le da palabra a Samuel para llevar al pueblo. Y se encuentra ya en Samuel 12, quiero leerles el versículo 20 y 22. Samuel respondió al pueblo cuando ellos pidieron otro rey. Él le dijo a ellos, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso no os apartéis de ir en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Esto para mí me deja un poquitico pensante. El pueblo ha rechazado a Dios. ¿Entiendes? Y Samuel le dice, no teman.
aunque lo han rechazado, esto es lo que Dios le ha dicho, porque todo esto Dios no se va a apartar de ustedes con todo esto. Entonces él continúa en versículo 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Yo he regresado a este verso muchas veces cuando me he encontrado un poco vacío, a recordar, aunque yo no lo he puesto primero, aunque yo no he pensado en Él, aunque no le he servido, aunque no le he puesto atención, no le he buscado, no he madrugado con Él, no me he acostado por la noche pensando de Él, cuando he fallado de andar con Él, y tú sabes que cómo esto ocurre, pasan algunas veces días o semanas o meses y tú descubres, pero me aparté. ¿No te ha pasado? Me ha pasado a mí demasiadas veces para poder yo decir, no, yo soy mejor que eso, sino veo mi necesidad de Él. Estos rechazaron a su Dios, pero mira el mensaje de este Dios. Gracia, amor, misericordia. Aunque me han rechazado, no temáis. Yo no los desamparo a ustedes. Aunque tú, y yo quiero comenzar con eso, aunque tú quizás sientas, pero Señor, ¿cómo es que yo me voy a acercar a ti? ¿Cómo es que yo puedo tener esperanza de tener comunión profunda contigo? ¿Cómo es que yo puedo oír a Juan que estuvo cerca de ti y pensar que yo pudiera en algún momento estar cerca de ti como Juan estuvo cerca de ti? Y que tú puedas pensar este pensamiento grande. Eso solamente es posible porque Dios dice, yo, Jehová, no desampararé a mi pueblo. Pero nos da una advertencia, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. En la lista de vanidades, hermanos, quiero poner todo. ¿Me oyeron? Todo. Si tú vienes aquí a la iglesia sin Dios, eso es vanidad. Si tú abres la Biblia para leerla sin Dios, eso es vanidad. Si tú sirves y haces grandes obras y ayudas a muchos, aún predicas el evangelio y muchos vienen a Cristo, pero lo haces sin tener comunión con Dios, es vanidad. Y en Eclesiastés tenemos esta gran verdad. Todo debajo del sol, vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre no sabe cómo hacer nada diferente. Lo que el hombre necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es la intervención de Dios. Y Juan nos enseña esta gran necesidad, verdad, y cómo se logra. Así que aquí ahora hago la transición para ver esto contigo. El propósito de la carta de Juan, hermanos, es ponernos en verdadera relación con Dios. Cuando tú entres a esto, entiende que el escritor quiere que tú entres en una relación auténtica con Dios, real, verídica. Que no vivas pensando cosas que no son, sino que tú llegues a entender la realidad de esas cosas en tu comunión con Él. Y nos está comunicando tres cosas aquí en su primera parte. ¿Quién es el que era? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Y a qué nos ha llamado? Lo digo otra vez. Él nos comienza con estas tres preguntas contestadas. ¿Quién es el que era? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Y a qué nos ha llamado? Y empecemos con la primera. ¿Quién es el que era? Pues la respuesta es clara. Jesucristo, el verbo de vida. Amén. Jesucristo, el verbo de vida. Lo que hemos oído, visto, contemplado y palparon nuestras manos tocante una cosa. El verbo de vida. Tú sabes que es aquí mismo donde muchos se desconectan. Ya he oído eso. Ay, Dios te libre de oír y no captar nada. Dios te ayude a oír. Cuando oigo esta frase, el verbo de vida, estoy hablando de un encuentro con el verdadero Dios. Un encuentro con el Dios transformativo que afecta todo. Como dice Steve Lawson, me gusta una frase que él dice, el nuevo nacimiento, el cambio, la transformación que experimentamos con Dios, no es pasar una hoja, no, rápidamente, no, a una nueva hoja, sino es recibir una nueva vida.
Nuestras experiencias con Dios deben ser tan chocantes, tan profundas que una nueva vida se recibe. Tú sabes que hablamos del nuevo nacimiento como fue una cosa, una vez para siempre. Pero la verdad es que sí, hay un inicio, un comienzo donde nacemos de nuevo, somos hechas nuevas criaturas. Pero te digo la realidad de caminar con Dios, Dios nos está transformando. Cada vez que tenemos encuentros con Dios, Él hace algo nuevo ahí. No nos deja como estábamos. Esa nueva vida empieza a crecer y a florecer y cambiar. No nos quedamos igual. Si tú te quedas igual cuando tú vas a la palabra de Dios, tú fuiste a la palabra de Dios, pero tú no fuiste al Dios de la palabra de Dios. ¿Entendiste? Si tú oyes de Dios y tú dices amén, gloria a Dios, pero no has cambiado tu vida, no ha producido en ti temor y temblor y deseo y algo que no se quede igual. Quizás lo único que has oído, pero no has oído a Dios. Has oído palabras. El verbo de vida es ese verbo que estaba en el principio. En el principio era, ¿no?, Dios. Dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio de Juan, y él describe Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. Y en Juan 1:1 él dice, en el principio algo ocurrió increíble. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y entonces oigan, y el verbo era Dios. Este era el principio, era en el principio con Dios. Y en el versículo 2 de Juan 1 dice, el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces dice esto, en Él estaba la vida. Y el verbo de vida es eso, hermanos, que no hay nada que florece, nada que tiene realidad, autenticidad, sin Él. Él hace toda la diferencia. En todas nuestras vidas, hermanos, ¿qué importa que tú estés caminando supuestamente con Dios por 20, 30, 40 años, por 2 años, por 2 días, si no tienes a Dios? No estoy diciendo que no has sido salvo por gracia. No estoy diciendo que Dios no ha sido misericordioso. Estoy diciendo que vivimos como ese pueblo que ha rechazado a Dios como rey de sus vidas. Pero Dios no lo ha rechazado a ellos. ¿Me entienden? ¿Y por qué vivir así? En vanidad. Agarrando las cosas que no valen. No solo existía lo que era desde el principio, pero tocante el verbo de vida, la creación de todas las cosas fue creada con vida. ¿Tú sabes eso? Dios no creó el mundo solamente con existencia, pero para manifestar su gloria y su honra, Él ha dado vida, ¿no? El mar, las piedras, los árboles, los animales, todo está animado. Tú quizás pienses que no, pero esas cosas tienen una realidad de Dios en ellas. Toda la creación habla de Dios. Los cielos, las nubes que parecen que solamente son polvo que se desaparece. Hay una vivencia, una realidad ahí, pero nada de eso tiene el verbo de vida como Dios lo ha deseado compartir con nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la humanidad. Porque en Génesis 2:7 Dios dice algo diferente de cuando Él crea al hombre. Todo fue lindo y bueno cuando Él creó todo el mundo. Pero mira lo que dice Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sí, de la tierra. Y aquí viene. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y algo nuevo vino a ser. El hombre creado del polvo. Ahora viene el aliento de vida. Y dice aquí, y fue el hombre no solamente un ser, pero un ser viviente. Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad y no lo saben. El hombre tiene algo que Dios le ha dado y desconocen lo que es. Pero nosotros como creyentes, hermanos, sabemos lo que es. Juan nos lo dice, lo que Dios nos ha dado no es simplemente algo que Él tenía. Dios ha dado su vida. Lo que tú tienes es la vida de Dios. Interesante que hablamos de esto como si lo entendemos. Esto parece para mí como fantasía algunas veces. Yo tengo a Dios viviendo en mi corazón. ¿Tú lo sientes?
¿Tú estás seguro de eso? Quizás teóricamente. O quizás lo crees. Dios te ha cambiado y tú sabes que Él es real y vive en ti. Pero ¿hasta qué nivel lo has creído? ¿Hasta qué nivel lo experimentas? Porque Él está diciendo, el hombre, el ser humano que fue creado para más que existir, aún para más que una existencia eterna, sino para tener la vida de Dios en sí mismo. ¿Tú crees, creyente, te digo en esta mañana, tú sientes que la vida de Dios está cursando por tus venas, por tu cuerpo, por tu mente, por tu corazón? Tú sientes, y no estoy hablando de sentimientos aquí, ¿me entiendes? Estoy hablando que tú sabes, que tú puedes decir con plena y completa convicción, no teóricamente, no porque lo puedes leer, no porque puedes estudiar, pero que tú puedes decir con toda certidumbre, realidad, Él vive y mora en mí. Y no lo repitas si eso es vacío y vanidad para ti. Porque para eso nos invitó Dios. Amén. Para eso nos llamó Dios. Y Él vive en aquellos que han venido a Él, que han sido nacidos de nuevo, que han creído el Evangelio, que han sido transformados porque Él ha hecho esa obra en ellos. Pero la realidad es que son pequeños, ¿no? Son ignorantes. Tú sabes que esta mañana vamos a terminar haciendo una dedicación de un bebé aquí en la congregación. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánto conoce ese bebé lo que va a pasar aquí en esta mañana? ¿No? Un niñito. Una dedicación de bebé. Pero sus padres lo aman y lo van a presentar delante de Dios. Porque ellos saben que hay un verdadero Dios. Aunque ese niño no sabe. No puede entender todavía. Y algunas veces yo creo que muchos del pueblo creyente se encuentra así. Nosotros ni sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros todavía. Ni entendemos cuánto Él nos ha amado. Ni entendemos cuánto Él ha hecho para cuidar de nuestras vidas. Entendemos quizás teóricamente, pero lo que dice Juan, mira, esto se tiene que experimentar. Esto se tiene que ver. Esto se tiene que tocar. Esto tiene que ser real. Así que Él comienza diciendo esta grande, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Cómo se ha mostrado? Y dice el versículo 12, fue manifestando su vida. ¿Cómo es que Dios se mostró? Dios no se mostró en tinta ni libros. Dios no se mostró en historias. Dios no se mostró en una película, un panorama glorioso. Él pudiera haber escrito en el cielo, yo soy Dios, he aquí, ven a mí. Él pudiera aparecerse en persona viva delante de cada uno de nosotros para que lo vieran. ¡Wow! Él es Dios, sí, te voy a seguir. Él puede hacer grandes milagros, amén. Pero ¿cómo es que Él se manifestó? Dice Juan, oigamos la sabiduría de Juan. Él dice, no es simplemente que Él se pareció en un cuerpo humano. No es simplemente que Él vivió entre nosotros y habló y vimos su gloria y su hermosura. Él manifestó su vida a nosotros. Versículo 2. La vida fue manifiesta. Eso es lo que hemos visto. Yo vi un hombre. Yo vi una predicación increíble. Yo vi a muchos sanados. Y eso es todo lo que vi. Pero Juan dice, no. Lo que yo vi es una vida manifiesta a la humanidad. Una luz que no se podía apagar. Una realidad que nadie podía ni entender. Mucho más captar. El Dios del universo, el que era y siempre será entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aún sus discípulos. El principal entre ellos, Pedro, lo negó. Fallaron. Y no entendieron, pero Dios se hizo real. Y se manifestó. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Él habla de vida abundante, real, la cual estaba donde en el Padre y se nos fue manifiesta. Lo que quiero decir es que esta vida fue manifiesta. Lo que significa eso es que se hizo actual, real, físicamente. Él no simplemente vio al Hijo de Dios entre ellos. Él vio la vida de Dios derramada. Hermanos, cuando vamos a las Escrituras, cuando tenemos comunión con Dios, esto es lo que debemos estar viendo. Dios es real. Es palpable. Se oye. Él se manifiesta, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está haciendo? ¿Cuáles son sus acciones? Todo apunta a una cosa y es que solo Él tiene vida verdadera.
No hay nada vivo, todo está muerto. Pero Él vive. En Él está la vida, en Él está la real, la sustancia. Nada que pensemos puede compararse a lo que Él es. Se manifestó la vida entre nosotros. ¿Cómo se ha manifestado? Manifestando su vida. El verdadero Emmanuel. Juan habla de esto mucho en Juan 5, en Juan 6, en Juan 11, donde él dice, el Padre tiene la vida en sí mismo y asimismo ha dado al Hijo a tener la vida en sí mismo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No conocerá acerca de la vida, como estar en una aula, en una clase y te enseñan. No por una predicación donde tú, por un momento, por un instante, como si te cae el 20, entiendes, conoces, pero se apaga. Pero la realidad de la sustancia de un Dios verdadero, que dice, yo vine a tener comunión contigo. Yo vine a que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Os anunciamos la vida eterna. Esta es la realidad del mensaje de Juan. ¿Sabe que podemos decir que cuando hablamos de cosas eternas hay un muy mal entender de estas cosas? Tú y yo somos eternos, pero tú y yo no somos eternos como Dios. ¿Tú entiendes eso, no? Porque tú y yo se nos ha dado vida y vida en abundancia y nosotros viviremos para siempre. Pero Dios, el verdadero, no vive hacia el futuro. Él también tiene todo el pasado. Nosotros iniciamos, pero Dios nunca ha iniciado. Dios siempre ha sido. Nosotros solamente hablamos de vida eterna mirando hacia un futuro. La gente no es eterna en el sentido pasado. Decir que alguien es eterno en el sentido pasado, hermanos, es asemejarse a Dios. Solamente Dios es el que era y el que es y el que será. Solo Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo y no ha cambiado. En Él está la vida. Y Él la ha dado a nosotros para que recibamos. El tercera pregunta, ¿a qué nos ha llamado? Aquí contesta esto Juan en el versículo 3. Lo que era fue manifestado. Y entonces el versículo 3 dice, y lo que hemos visto, eso os anunciamos. ¿Qué dice el versículo 3? Para que también vosotros tengáis, aquí está, comunión con nosotros. ¿Ve cómo él habla de nosotros? ¿Pero de quién está hablando? Comunión con nosotros. Y entonces le explica de qué está hablando. Y nuestra comunión, la comunión verdadera, la comunión real, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Hermano, no me digas, ¿lo puedo decir otra vez? No me digas que tú tienes comunión aquí si tú no tienes comunión con Él. No me digas que tú amas a tu hermano, que ves, si tú no, que tú amas a Dios, que no ves, mientras que tú no puedes amar a tu hermano, que ves. No me mientas, no te engañes, no digas yo amo a Dios cuando tú verdaderamente ni puedes amar al que ves a tu lado. ¿Quién aquí ama al que está a su lado como debe amarlo? Respuesta, nadie. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón y lo digo con reverencia. Pero yo sé que no soy todo lo que debo de ser para mi esposa. ¿Me entiendes? Yo sé que no la amo como debo amarla. En la relación más íntima en esta tierra que Dios me ha dado, y yo veo mi decadencia, mi falta, mis limitaciones. Soy más egoísta, soy más centrado en mí mismo. Esto es la realidad de no solo mi vida, de todos nosotros. Es una verdad. Pero quiero decirte algo muy interesante. Si tú vas a tener si vas a entender lo que es comunión, si tú vas a entender lo que es amar, si vas a entender lo que es vivir una vida auténtica, comunión verdadera, tú vas a tener que conocer al Dios verdadero. Tú vas a tener que tener encuentros con Él, diariamente, constantemente. Nuestra verdadera comunión no es con los hombres. Sí hay comunión con la iglesia, con los hermanos. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero eso solamente existe al nivel que existe cuando hay verdadera comunión con el Padre y con el Hijo.
Notemos el sentido de inclusión por el uso de las palabras inclusivas de todos estos versículos. Vosotros, nosotros, lo que hemos visto, oído, os anunciamos, para que también vosotros, la comunión de creyentes, que nosotros también tengamos comunión con nosotros. Ustedes puedan entrar a comunión, pero nuestra comunión no es con nosotros solamente. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Creyente, si tú no estás teniendo una relación íntima y profunda con Él, te estoy invitando a eso en esta mañana. ¿Me oíste bien? Esta es una iglesia. Esta es la palabra de Dios. Esto que predicamos es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Todo lo otro es vanidad y gasto de tiempo. Notemos, hermanos, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Él presenta algo muy interesante, es la Trinidad, el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vivencia cristiana no es una vivencia de prácticas o actividades o reuniones o ir a la iglesia o aún relaciones con otros creyentes. La vivencia cristiana, hermanos, es mucho más. Todo esto es necesario y todo esto es bueno, pero la vivencia sin nuestra comunión verdaderamente o verdadera con Dios es una vivencia que no, ni toca el techo. ¿Tú has oído algunas veces? Yo lo he experimentado, donde la alabanza y la adoración es tanto que se estremece el lugar. Y no estoy hablando de emociones humanas, estoy hablando de la presencia de Dios palpable. Porque Dios es real y es palpable. No te engañes a pensar que lo único que necesitamos es la teoría, la verdad, y esa verdad se queda ahí. Tiene que haber experiencia con esa verdad. Tiene que haber realidad de que este Dios del cual hablamos en nuestra experiencia. Si no comienza con Dios, hermanos, personalmente, no tiene vida. ¿Me entiendes? Y si no tiene vida, no va a crecer, no va a florecer, no se puede compartir, no tiene sustancia, no edifica, no tiene poder, no tiene nada. Tiene que comenzar con Dios. Y muchos fallan en entender esto porque piensan de relación con Dios como algo distante, como algo lejos. Es como decirle a un estudiante en el colegio: yo quiero que tú tengas una relación personal con el director del colegio. Y el estudiante dice: ¿de qué tú hablas? ¿Cómo yo voy a tener relación con esa persona? Pero no estoy hablando de un principal en un colegio o un presidente. Estamos hablando de el máximo y glorioso Dios del universo. Y la mayoría de los creyentes lo ven tan lejos que ni pueden pensar de lo que es comunión con Él. Él es divino, es glorioso. Hablamos y declaramos esas verdades. Máximo, poderoso, soberano. ¿Quién hay como Él? Lo glorificamos, lo exaltamos. Y Juan dice: mira, eso todo está muy lindo, pero el punto de todo eso es que tú tengas comunión con Él. No que tú lo adores de lejos. No que tú conozcas cuán grande Él es de lejos. No que tú hables de Él como si tú lo conoces, porque puedes citar textos bíblicos y de veras que conoces la palabra de Dios. Pero que tú dices: he caminado con Dios esta mañana. Él me visitó en mi habitación y me conmovió. Todavía no puedo ni parar de pensar de ese momento, pero no fue una euforia, una emoción, sino busqué de Dios y lo hallé. Dije: te necesito. Y Él dijo: yo no te dejaré desamparado. Tú eres mi pueblo. Yo me acercaré a ti. Búscame en momentos de necesidad. Búscame en momentos donde todo parece que está bien. Acércate al trono de Dios, al trono de gracia, porque Él es abundante para socorrernos. Pero ¿cuántos lo buscan así? Juan está diciendo, y nos va a enseñar en esta carta cómo hacerlo. Amados, comunión verdadera es solo posible con Dios. Nuestra comunión con otros en la familia de Dios siempre será débil
si Dios no es el centro de esa relación. Y Juan está hablando de este Dios trino y Dios real. Voy a brincar al cuarto para llegar a una conclusión. Porque él dice entonces, si esto es real, entonces ¿cuál es el resultado de la comunión verdadera de él con él? Y en el versículo 4 él contesta esta pregunta, ¿cuál es el resultado verdadero? Y vamos a estar hablando de comunión con Dios todas estas semanas. Pero él dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea real, pleno, completo. Iglesia, confiesa en esta mañana la realidad de tu gozo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es casi inexistente? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu verdadero gozo? ¿Verdad que tenemos que ser realistas con estas cosas? No estamos hablando de emociones. El resultado directo, máximo de la comunión con Dios es plenitud de gozo. Este gozo es un sentido permanente, no un sentido optimista. Es un gozo real, no una alegría pasajera. Este gozo empieza a transformarnos. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra eternamente y para siempre. No estamos hablando aquí de felicidad, la cual es temporal, que es un sentido de optimismo, de alegría basada en circunstancias. Estamos hablando del Dios incambiable que habita entre nosotros. Y tú no te puedes ni acercar a este Dios sin ser afectado por su gran gozo. El gozo de Dios, hermanos, define la gloria de Dios. Porque todas las cosas de Dios traen gozo. Cuando tú lo ves, cuando tú oyes de Él, eso produce verdadero gozo. La plenitud de gozo es ciertamente posible para el cristiano. ¿Estás oyendo lo que dice Juan? Tú puedes tener esto. Tú lo debes tener. Pero de ninguna manera es seguro. No todos lo tienen. De ninguna manera es prometido a ti si tú te quedas sin buscar a Dios. Si tú quieres vivir como el pueblo apartado de Dios, tú puedes hacerlo. Pero Él lo tiene ahí, un plato con el pan. Ven a tener comunión conmigo. Ven a pasar tiempo conmigo. Ven a comer conmigo. Ven a cenar. Ven a recibir de mi vida. El gozo del cristiano es imposible algunas veces. Parece que se nos escapa. Pero es muy importante. Es atacado por muchas cosas, de muchos frentes. Y las circunstancias externas, hermanos, el estado y el ánimo y las emociones, nuestro propio pecado, pueden quitarnos el gozo. David dice en el Salmo 51, regrésame el gozo de mi salvación, oh Dios. Y entonces yo le predicaré al inconverso y será librado de su pecado, será salvo. Porque tú no puedes predicar sin gozo. Tú no puedes enseñar sin gozo. Tú no puedes hablar de Dios sin gozo. Y estoy hablando de gozo, no felicidad. Estoy hablando de gozo, no alegría. Estoy hablando de sustancia, no cosas pasajeras. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es la realidad. Porque Dios está ahí. Y si Dios no está ahí, ese gozo escapa. Pero Dios está ahí, amén. Dios está ahí. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, Dios está ahí. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador, tú nunca entenderás lo que es gozo hasta que vengas a Él. Todo lo otro es pasajero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vacío, no tiene sustancia. Parece, pero no es. Es ficticio. Y demasiados cristianos son pasivos cuando pierden su gozo. ¿Tú eres uno de ellos, pasivo? Se te ha disminuido, se ha ido el gozo y ahí está bien, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Es un problema. Amado, no puede ser así. Necesitamos darnos cuenta que hay una gran pérdida. ¿Me oyes bien? Hay una gran pérdida de hacer todo, y tenemos que hacer todo lo posible para acercarnos a Dios. Hay una gran pérdida de las cosas que Dios nos ha otorgado si nosotros no buscamos a Dios. Tenemos que reclamar la plenitud de ese gozo. Lo dice Espurión así, predicando a su iglesia en el siglo pasado. Él decía a su iglesia directamente, se lo digo yo en esta mañana, si alguno de ustedes ha perdido el gozo del Señor. ¿Me oyen bien? Si alguno de ustedes han perdido el gozo del Señor,
ora para que no crea que es una pequeña pérdida. Eso dice Spurgeon. Oremos juntos, que nosotros no digamos, bueno, así es. Sino digamos, esa es la pérdida de toda pérdida. Eso es lo más grande que pudiéramos perder. Hablar de Dios y conocer de Dios y hablar de misterios. Y dice la palabra, y conocer todas estas cosas si no tengo amor. Es decir, Dios es amor. Esas cosas retuenan, suenan sin sonido, son vacías, duelen, son una carga. Pero Dios trae vida y realidad. Dios compone todo. Juan dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Juan en su Evangelio 15:11. Y que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis perdido en mi nombre. Pedid, iglesia, pide a Dios y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, habitad en mí. Y Juan 17, pero ahora voy a ti, dice Jesús, y hablo esto en el mundo para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es su gran oración sacerdotal. Conclusión. Amados, no seas uno de aquellos que vives un defraude potencial. No seas tú una de esas vidas que cree que lo tiene, que todos creen que tú lo tienes, que te miran y dicen, mira qué lindo, qué glorioso. Y que tú descubres un día, gasté mis días, gasté mis años, gasté mis energías y no lo busqué. No anduve con Él, como Él me quería que me acercara. Pasó el tiempo, pasó el año de COVID, pasó la primavera, terminó el año, el verano y comienza el año escolar y termina el año y ¿qué pasó? ¿Dónde estuvimos? No hay necesidad de experimentar defraude, amados de Dios. No hay necesidad de poner tu esperanza en cosas que no pueden darte lo que tú necesitas. Comunión con otros solo es posible cuando hay comunión con Dios. Y este es el mensaje en una oración de estos 4 versículos. Lo que era fue manifestado. Esto os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre, yo te pido en esta mañana por que tu palabra, Señor, llegue a tierra fértil. Que nuestros corazones, Señor, se dobleguen delante de ti en esta hora. Y que esta semana sea una semana en esta iglesia, Señor, donde batallamos con esa lucha interna de decir, pero ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no le busco? ¿Por qué yo me quedo donde estoy? ¿Por qué estoy bien con no tener el gozo que Él me ha ofrecido? Y que sintamos la realidad de ese vacío sin Él. Porque Él dice que aquellos que ciertamente tienen este sentido, donde descubren que necesitan de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán. Ellos se saciarán. Ellos conocerán. Cuando vemos nuestra pobreza de ti, Señor, es el único momento donde descubrimos cuánto ciertamente necesitamos y tú te apareces. Yo te pido, Padre, que tú tengas encuentro con mis hermanos y hermanas esta semana, que te busquen, que tú tengas encuentro con ellos, que ellos vean, Señor, su necesidad de ti, su vacío de ti, y que tú llenes ese vacío con tu presencia. Y que lo que dice Juan, Padre, lo que era desde el principio, esa realidad se manifestó y todo el mundo ha visto la realidad del Salvador del mundo. Esto no se puede ocultar. Este es el mensaje que anunciamos. El verbo de vida ha venido para que nuestro gozo sea real y cumplido. Que así sea con esta iglesia, con cada uno de nosotros, con mi vida, Señor. Te lo pedimos nosotros juntos, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Él es bueno y glorioso. Y no hay nadie como Él. Amén.